Bienvenidos nuevamente a Química en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que a todos les va a encantar y que seguramente muchos ya conocen, y es el método científico. Además, abordaremos la teoría celular. No se puede empezar sin saber algo de historia. Entonces vamos a hablar acerca de la historia de la teoría celular y explicaremos qué es el método científico. El método científico es un método de investigación, una metodología para alcanzar nuevos conocimientos. Este método necesita unos pasos, unos fundamentos para poder salir adelante. Por ejemplo, el análisis, la experimentación, la observación, la formulación de hipótesis y la formulación de una teoría. Vamos a hablar acerca de la historia de la teoría celular, que nos interesa mucho. Devolvámonos a los 1600 en los Países Bajos, alrededor del siglo XVII. Un hombre llamado Zacharias Janssen decidió crear en ese momento el primer microscopio. Este hombre era un fabricante de anteojos. Quiso inventar el primer microscopio y en ese momento todos los científicos querían ir a ver esos microscopios, a observar. Pero en ese momento Anton van Leeuwenhoek, un científico también conocido hoy en día, decidió fabricar su propio microscopio. Él mismo decidió hacer su microscopio y empezó a ver todo lo que estaba a su alrededor, empezó a observar con su microscopio. En ese momento tenía una forma de paleta y a raíz de esto, de empezar a observar todo, empezó a analizar una pequeña gota de agua, y en esa pequeña gota de agua halló millares de microorganismos, en especial protozoarios. Él, al ver esto, nosotros vemos que es algo irónico, ¿verdad? Porque hasta ese momento se pensaba que el agua era clara, que el agua era limpia. Y vamos a detenernos aquí para decir que para poder utilizar el método científico necesitamos de unos instrumentos. No podemos llevar a cabo el método científico sin unos instrumentos. Antes solamente podíamos mirar, mas no observar, y para esa observación necesitamos un microscopio, ¿verdad? Entonces no podemos utilizar el método científico sin unos instrumentos, primeramente. Ahí se dio el paso de la observación. Sigamos. Él, a raíz de esto, envió cartas a su amigo inglés Robert Hooke, que estaba en Inglaterra. Eso fue alrededor de 1665. Robert Hooke era un apasionado por las ciencias, en especial la física y la química. Él se interesó por el trabajo de Leeuwenhoek y empezó a investigar un pedazo de corcho. Ese pedazo de corcho encontró celdillas y utilizó por primera vez la palabra célula en su obra, que en latín significa celdas o celdillas. Sigamos con la historia. Pero no fue hasta el siglo XIX en Alemania, alrededor de 1838 y 1839, un científico llamado Matthias Schlein, que era un botánico, es decir, estudiaba todo tipo de plantas y estaba interesada en este estudio. Y al otro lado de Alemania, Homburg, Theodor Schwann, un científico que a lo contrario estudiaba los animales. Ambos en ese momento coincidieron en que tanto las plantas como los animales contenían células. Ellos formaron la teoría celular. Bueno, Theodor Schwann envió cartas a Matthias Schlein y prontamente ya estaban unidos. Pero hubo un conflicto y fue que no coincidieron en cómo nace la célula. Matthias Schlein decía que la célula nace espontáneamente, es decir, teoría de la generación espontánea. A lo contrario de Theodor Schwann, que afirmaba que la célula proviene de otra ya existente. Esta fue una pelea.
Pero no fue hasta 1858 cuando Theodor Schwann envía cartas al científico Rudolf Virchow, el cual se encargó de demostrar que la célula venía de otra preexistente ya, y además añadió una cita muy famosa que fue omnicélula ex célula, es decir, la célula proviene de otra célula. Pero estas investigaciones no eran de él, estas investigaciones él las tomó del científico Robert Bregman. Todo esto quedó así hasta 1861, donde el científico Louis Pasteur se encargó de rebatir la teoría de la generación espontánea y dijo su frase célebre: omne vivo es vivo, es decir, un animal proviene de otro animal ya existente. Gracias a todos estos científicos y a todos estos conflictos, a toda su observación y análisis, se estableció lo que hoy conocemos como teoría celular. Bueno, no podemos decir una teoría o crear una teoría sin unos fundamentos o unos postulados, unas bases de la teoría, ¿verdad? Entonces vamos a conocer los fundamentos o las bases de la teoría celular. Primero, la célula es una unidad estructural de la vida. Sabemos que todos los seres vivos estamos formados por células. Esa es una gran parte de nuestro organismo, las células. Segundo, el origen de todo ser vivo. Toda célula viene de otra célula, una célula ya preexistente, y es la teoría de la preexistencia. Tercero, la célula como una unidad funcional. Todas las funciones vitales de nuestro organismo se realizan en la célula. Y cuarto, la célula como una unidad genética. La célula contiene toda la información hereditaria, o más conocido como ADN, y ella se encarga de la transmisión de su ciclo y de su desarrollo. Muchas gracias por habernos acompañado en Química en Casa. En otro programa estaremos hablando acerca de otro tema interesante y que siempre es bueno hablar. Muchas gracias.